Recuerden, chicos, recuerden por favor que de acuerdo a a los resúmenes de clase o a los esquemas, están en el intranet, ¿ah? Ojo, revisen por favor bien, porque eso está en intranet. Inclusive, el tema del día de hoy también está en el intranet. Así que sería bueno que por favor protegen bien para que puedan en este caso copiar. ¿Ah? Muy bien. Listo. A ver, muchachos, vamos a ver. Una pregunta. ¿Qué tema habíamos comentado la semana pasada? ¿Qué tema habíamos comentado la semana pasada? Los árabes. Los árabes, ¿verdad? Muy bien. ¿Qué habíamos comentado de acuerdo a los árabes? Habla. Cuéntame, rápido. El ¿Qué primer habíamos comentado? profeta fue Mahoma. Ya, el primer profeta fue Mahoma. Muy bien. ¿Qué más? ¿Qué más, chicos? ¿Solo eso? Se difunde el Islam. Ya, muy bien. ¿Qué más? Pregunta. ¿Los árabes a nivel económico en qué se caracterizaron? A ver. Los árabes a nivel económico, ¿en qué se caracterizaron o a qué se dedicaron los árabes a nivel económico? Claro, eran comerciantes, ¿cierto? Así es. Pregunta, ¿dónde comercializaban los árabes? ¿Cómo se llamaba ese mercado donde se encontraban los comerciantes árabes? ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas o no? ¿Cómo se llaman los mercados donde se encontraban los comerciantes árabes? A ver, ¿te acuerdan? Ferias. Parecido a las ferias, pero tiene un nombre en especial. A ver, ¿quién se acuerda? Vamos, las caravanas, ¿ya? Recuerda, las caravanas. Las caravanas terminan siendo los mercados donde estos árabes van a, pues, a comercializar sus productos. ¿Ok? Muy bien. Entonces, esto de acuerdo a los comerciantes árabes. Ahora, pregunta. A ver, un momento. ¿Ahí se me escucha, chicos? ¿Se me escucha ahí? Sí, profesor. Ya, ok. Listo. A ver. No, digamos, estoy usando mi computadora. Estoy, ya, bien. Entonces, habíamos comentado de que los árabes se caracterizan a través del comercio, ¿cierto? ¿Sí? Muy bien. Ahora, ¿qué más? Pregunta, ¿y a nivel político, en qué se caracterizaban los árabes? A ver, a nivel político, ¿en qué se caracterizaban? Vamos a ver. A ver, chicos, vamos. ¿En qué se caracterizaban?
Ok, decía, ¿en qué se caracterizaron a nivel político? ¿Cómo se llamaban los gobernantes que van a, pues, a representar a Mahoma? A ver, ¿cómo se llamaban? Los, los, los califas, ¿no? Claro, los califas, así es. Entonces, pregunta, ¿cómo se llaman los que van a gobernar los en representación a Mahoma? Los, los califas, ¿cierto? Muy bien. Listo. Ahora, con respecto a los carolingios, ¿qué pasa con los carolingios? A ver, pregunta, ¿cómo se llama el emperador que logra la máxima expansión de los carolingios? Carlos Magno. Carlos Magno, ¿sí o no? Claro, así es. ¿Qué más? Pregunta, Carlos Magno en sí se estaría volviendo emperador gracias a quién? ¿Qué papa lo nombra emperador? ¿Te acuerdas? ¿Qué papa nombra emperador a Carlomagno? ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas o no? A ver, ¿quién me dice? ¿Qué papa nombra emperador a Carlomagno? Ah, Miss, un favorcito, ¿me puede pasar como coanfitrión a la otra cuenta? Porfa. Miss, ¿me escucha? Favorcito, pásame como coanfitrión a la otra cuenta. Hace un momento. ¿Cómo se llamaba el emperador que había nombrado a Carlomagno? ¿Cómo se llama el papa que había nombrado emperador a Carlomagno? León III, ¿cierto? Claro, León III, ¿cierto? Así es. Muy bien. Entonces, León III termina nombrando a Carlomagno como emperador y es así como la Navidad del 800, pues Carlomagno estaría empezando este periodo del imperio de los carolingios, ¿verdad? Así es. Pregunta, ¿los carolingios antiguamente eran descendientes de qué reino? ¿Cómo se llamaba la dinastía de los carolingios antiguos que van a pues hacer la representación de esto? ¿Te acuerdas? Francos. Claro, ahí encontramos a los famosos francos, ¿sí o no? Claro, así es. Estos francos en sí van a ser pues los pueblos bárbaros que habitaban pues la región de Francia, pero vamos a ver que ya después del gobierno pues del mayordomo Carlos Martel, poco a poco aparece la dinastía de los carolingios, ¿no? Y esta dinastía de los carolingios sería aquella pues que estaría dirigiendo este periodo, este proceso. ¿Verdad? Muy bien, listo. Ok, entonces eso es lo que sucede, ¿ya? Bien. Vamos a ver que el imperio carolingio pues en sí no se logra mantener por mucho tiempo. Este imperio carolingio cae. ¿Por qué cae? Por los desacuerdos que se van a generar entre los nietos de Carlomagno, ¿cierto? Por culpa de los desacuerdos de los nietos de Carlomagno, finalmente el imperio termina pues desintegrándose. Y habíamos comentado pues que el documento oficial que da pues por finalizado a este imperio carolingio terminaba siendo pues el Tratado de Verdún. Y con el Tratado de Verdún finalmente pues finaliza este periodo del imperio carolingio. Pero ¿qué es lo que pasa? La desintegración del imperio carolingio, jóvenes, en sí estaría provocando un periodo de
inestabilidad, porque ahora vamos a ver que se va a dar la segunda oleada de invasiones. ¿Quiénes son los que van a invadir justamente el Imperio Carolingio durante esta época? Vamos a ver que al desintegrarse el Imperio Carolingio se estaría dando la llegada de los vikingos, se estaría dando la llegada pues de los húngaros, sarracenos, ¿ok? Tártaros, quienes van a pues a someter a los pueblos de Europa Occidental. Para el siglo IX, estas invasiones bárbaras provocaron la debilidad de Europa Occidental. Las ciudades van a ser asoladas, van a ser asaltadas por estos bárbaros. Pregunta, ¿y qué pasa cuando las ciudades terminan siendo asaltadas? ¿Qué es lo que hace la gente de las ciudades frente a estos asaltos de los bárbaros? ¿Qué hacen? A ver, piensa. ¿Qué harías tú, por ejemplo, si estás en una ciudad y los delincuentes salen a las calles, comienzan a asaltar las calles? ¿Qué haces? A ver? ¿Qué harías tú? Vamos, ilústrame. ¿Qué harías? A ver. Huyes, ¿no? Claro, huyes. Buscas un refugio, ¿no? ¿A dónde crees tú que van a buscar refugio estos pueblos, estos habitantes de las antiguas ciudades, frente a la invasión de estos bárbaros del siglo IX? ¿A dónde crees que huyeron? Mira, las ciudades son asaltadas, son incendiadas. Si las ciudades son incendiadas, son asaltadas, ¿a dónde estarían huyendo estos ciudadanos en sí? Pregunta, si la ciudad estaba siendo invadida, ¿qué pasa con el campo? ¿El campo también es invadido? A ver, piensa. En estas invasiones, ¿el campo también es invadido? Piensa, ¿el campo también es invadido? No, ¿verdad? El campo no es invadido. ¿Por qué? Mira, ¿dónde se encuentran los mejores tesoros? ¿En la ciudad o en el campo? Piensa, ¿ciudad o campo? Ciudad. Ya, muy bien. Por lo tanto, los bárbaros, ¿qué prefieren invadir? ¿Las ciudades o los campos? ¿Qué prefieren invadir? Las ciudades, ¿cierto? ¿Les importará invadir los campos? ¿Les importará invadir los campos? No, ¿cierto? Entonces, pregunta, ¿a dónde se van a refugiar esos pueblos si los ciudadanos huyen de la ciudad? ¿A dónde se refugian? Al campo, ¿ok? Todos los ciudadanos que huyeron de estos bárbaros estarían yéndose al campo. Y en ese campo van a buscar, pues, apoyo. Van a buscar que alguien los proteja. ¿Y quién va a ser ese personaje que al final termina protegiendo a estos ciudadanos que huyeron al campo? Aquí justamente encontramos al señor feudal. ¿Han escuchado, chicos, ustedes del señor feudal? ¿Alguien sabe quién es el señor feudal? A ver. Chicos, ¿han escuchado acerca de los señores feudales? ¿Qué es un señor feudal? Hola. Vamos. ¿Sí? ¿Quiénes eran los señores feudales? Claro, era la máxima autoridad, eran los propietarios de las tierras, ¿cierto? Claro. El señor feudal es el propietario de las tierras, ¿verdad? Así es. Y como propietario de las tierras, ellos pues son los que administran todas estas tierras. Entonces la pregunta es, los ciudadanos que huyen pues de este periodo de las invasiones, van a pedirle la protección de quién. ¿Quién crees tú que va a proteger a estos ciudadanos que huyen de estos bárbaros del siglo IX? ¿Quién es el dueño de esos campos? ¿Quién es el dueño de las tierras? El señor feudal, ¿cierto? Entonces, vamos a ver por aquí que el señor feudal termina siendo aquel que protege a estos ciudadanos que van a vivir al campo. Pero la obligación de estos ciudadanos que van a vivir al campo es que tienen que trabajar las tierras. Esa es su obligación. Por esa razón es que se estaría dando pues este proceso del feudalismo. El feudalismo, chicos, es el tercer modo de producción que se estaría dando en Europa Occidental.
Este modo de producción se caracteriza por la concentración de tierras o feudos. Los feudos garantizan un gran beneficio por poseer la tierra, pero lo que más se busca repartir, lo que más se busca distribuir son las tierras. ¿Tierras para qué? Para un grupo. Tierra, por ejemplo, para los señores feudales, que era todo la mayoría. Tierras para los campesinos, llamados mansos, ¿ok? Tierras señoriales o reserva señorial, que era parte del señor feudal. Y también las tierras de la iglesia. La iglesia católica pues también tenía tierras durante este contexto. Entonces el feudalismo se va pues a denominar así, se va a caracterizar así, debido a que busca concentrar tierras, ¿ok? Y gracias a esas tierras se van a otorgar muchos beneficios. De eso justamente se trata el feudalismo. Entonces, pregunta chicos, cuando decimos feudalismo, ¿este feudalismo proviene de? ¿Feudalismo de qué proviene? De feudos, ¿verdad? ¿Y qué son los feudos, chicos? ¿Qué son los feudos? ¿Qué son los feudos? Los feudos son beneficios sobre la posesión de las tierras, ¿verdad? Beneficios sobre la posesión de la tierra. Eso vienen a ser los feudos, ¿verdad? Muy bien. Listo. Entonces vamos a ver por aquí la época del feudalismo. Muy bien. A ver, vamos a ver. El feudalismo. ¿Qué es el feudalismo? Es el tercer modo de producción caracterizado por las relaciones sociales entre el señor feudal y la servidumbre. La servidumbre en sí lo representa ¿quién? La servidumbre lo representa pues el campesino, lo representan los siervos. Ellos representan a la servidumbre, ¿ok? Mientras que el señor feudal termina siendo pues el propietario. ¿Qué es lo que pasa? Imagínense que yo soy el señor feudal, ¿ya? Y ustedes son pues los campesinos. Entonces me dicen, señor, por favor, protéjanos de las invasiones bárbaras, protéjanos de estos asaltos que están sucediendo en las ciudades. Le digo, ya está bien, no hay problema, bienvenidos a mi feudo. Pero, así como yo les prometo protegerlos, ¿ya? Yo exijo que ustedes trabajen mis tierras. Por lo tanto, la pregunta es, para que yo te proteja, ¿qué condición te pongo a ti para darte ese beneficio? ¿Qué te condiciona a ti? Para yo darte protección como señor feudal, ¿cuál es la condición que te pongo a ti? Vamos, ¿cuál es la condición? Que tú trabajes mis tierras, ¿verdad? Trabajar mis tierras más que todo, ¿cierto? Ya. A esa situación que hay entre el señor feudal y la servidumbre, ¿ok? Se va a denominar justamente feudalismo también. Ese feudalismo va a predominar más que todo durante el medioevo, ¿ya? En la Alta Edad Media se da pues los inicios del feudalismo, pero el auge de este feudalismo se da en el medioevo, se da pues en la plenitud medieval o la etapa media de la Edad Media, ¿ok? O la etapa central de la Edad Media, para no redundar. Este feudalismo logra su auge, su mayor esplendor, durante la etapa central de la Edad Media. ¿Te das cuenta? Eso es lo que justamente sucede con el feudalismo. ¿Ya? Muy bien. Entonces, el feudalismo termina siendo el tercer modo de producción, ¿ok? Basado en las relaciones sociales de servidumbre. ¿En dónde? En Europa Occidental. Ahora, ¿en qué país el feudalismo logra su mayor auge? El país, chicos, donde el feudalismo logra su mayor auge termina siendo Francia. En Francia se da el mayor auge del feudalismo. Ahí justamente se estaría dando el auge del feudalismo. ¿Te das cuenta? ¿Ya? Pregunta entonces, ¿en qué país de Europa Occidental el feudalismo logró su mayor auge? ¿Qué país? Francia, ¿verdad? Francia. Muy bien, listo. Ahora, vamos a ver por aquí las características de acuerdo al feudalismo. Primera característica. Surgió tras la decadencia del esclavismo, siendo sustituido, siendo la sustitución por la posesión de las tierras. Claro, tenemos que recordar algo. A ver, chicos, en la edad antigua
recuerden ustedes pues que el principio económico se basaba a través de la agricultura, el comercio, pero sobre todo también a través del esclavismo. Recuerden ustedes que todas las civilizaciones de la Edad Antigua fueron esclavistas, o sea, Mesopotamia, Egipto, China, India, Grecia, Roma, todas estas civilizaciones eran esclavistas. ¿Ya? ¿Por qué? Porque los esclavos también son parte de este grupo económico en sí. Estos esclavos son mercancías de los amos que generan ingresos, generan dinero. Pero para la Edad Media, estos esclavos ya no eran tan importantes. O sea, la condición de esclavitud se va perdiendo en el tiempo. ¿Por qué? Porque ahora, producto de la llegada de los bárbaros del siglo V, ¿ok? Se estaría introduciendo los colonatos. Los colonatos se refiere pues al trabajo en el campo basado en la posesión de las tierras. Y poco a poco la economía dejó de ser esclavista y pasa por ser agraria, por predominarse la agricultura, por predominarse el trabajo en el campo. Y este trabajo en el campo que se da en la tierra estaría siendo la principal fuente de producción. Entonces la pregunta es, en la Edad Media, el feudalismo termina siendo la mayor fuente principal basado en el trabajo de la tierra, ¿sí? Es decir, ¿qué es lo que importa más en el feudalismo? ¿Esclavos o tierras? ¿Qué es lo que más prioriza en el feudalismo? ¿Esclavos o tierras? Tierras, ¿verdad? Claro, en el feudalismo lo que más prioriza son las tierras. Pregunta, ¿quién es el hombre más poderoso en el feudalismo? ¿El que tiene más tierras o el que tiene más esclavos? ¿Quién es el hombre más poderoso? ¿El que tiene más tierras o tiene más esclavos? Claro, el que tiene más tierras, ¿cierto? Obvio, ¿por qué? Porque ya te estoy diciendo, las tierras representan la mayor fuente de producción o la principal fuente de producción. Todo lo que base relacionado a la tierra es más importante que lo demás. Eso es lo que justamente caracteriza eso. Entonces, en el feudalismo, ¿quién es aquel que tiene mayor poder? El que tiene más, más tierras. ¿Ok? El que tiene más tierras. Muy bien. Primera característica, entonces, ¿cuál es la principal fuente de producción? La tierra, ¿cierto? La tierra se vuelve la principal fuente de producción. Muy bien. Ahora, organización social estamental y desigualitaria. ¿Qué es lo que pasa en el feudalismo, jóvenes? Lo que pasa es lo siguiente, mira. Mira, en el feudalismo, ya, la sociedad comienza a distribuirse en sectores, comienza a distribuirse en estamentos. ¿Qué son los estamentos? Los estamentos son clases sociales cerradas o grupos o sectores sociales cerrados, ¿ya? Estos son los estamentos, sectores, clases o grupos sociales cerrados. Y esos grupos se van a dividir en tres. Encontramos primero al clero, ¿ok? Aquí encontramos al clero. El clero, primero está la cabeza el clero, luego está la nobleza, los nobles, la nobleza, los nobles, ¿ya? Y al último, ¿quién está? El pueblo. ¿Ya? Mira, ahí están los tres estamentos, ¿ah? Nobleza está al medio, el clero está a la cabeza y al último está el pueblo. Mejor lo voy a escribir, ¿ya? A ver. Se ve feo. Ponemos ahí. Primero está el clero, luego está la nobleza y finalmente está pues el pueblo. Finalmente el pueblo. Muy bien. Ahora, la pregunta es, ¿por qué razón el clero se encuentra a la cabeza? ¿Por qué razón, chicos? ¿Por qué razón el clero se encuentra a la cabeza? ¿A qué se debe eso? ¿Por qué razón
el clero termina estando en la cabeza. Chicos, ¿quiénes representan al clero? ¿Quiénes representan al clero? Hola, ¿quiénes representan al clero? ¿Ah? Hola, ¿quiénes representan al clero? Los sacerdotes, ¿sí o no? La iglesia, ¿cierto? Claro. El clero lo representan los sacerdotes, la iglesia. ¿Por qué? Pregunta, ¿cuál es la característica más importante de toda la Edad Media? ¿Cuál es la característica más importante de toda la Edad Media? El teocentrismo, muy bien, el teocentrismo. Y ese teocentrismo estaba reflejado en el poder de ¿qué institución? ¿Qué institución tiene el mayor poder sobre el mundo en la Edad Media? La Iglesia, así es. La Iglesia católica mantiene un fuerte poder en el mundo. Por lo tanto, es la Iglesia la que tiene mayor predominio. ¿Ya? A los miembros de la Iglesia, ¿cómo se le conoce? ¿Cómo se conoce al sector que está conformado por los miembros de la Iglesia? Se le conoce como el clero. ¿Estamos? Muy bien. Entonces, pregunta del examen. Si yo te digo sector del clero, ¿a quiénes me refiero cuando digo clero? Vamos. ¿A quiénes me refiero? A la iglesia en general, ¿cierto? Sacerdotes, curas, monjes, entre otros. ¿Estamos? Habla, ¿estamos? ¿Sí? Ya, muy bien. La nobleza. ¿Quiénes conforman la nobleza? La nobleza lo conforman los señores feudales, los propietarios de las tierras, los reyes medievales, las autoridades centrales, reyes medievales, ¿ok? ¿Qué más? También lo conforman los vasallos. Los vasallos van a ser nuevos nobles que también van a estar dentro de ese sector, ¿ya? La nobleza se divide en alta nobleza, baja nobleza. La alta nobleza lo conforma el rey y el señor feudal. La baja nobleza, vasallos, caballeros, por ejemplo, ¿sí? Ellos conforman la baja nobleza. ¿Ya? Muy bien. Y después de la nobleza encontramos al pueblo. El pueblo, chicos, ¿en qué está caracterizado? El pueblo está caracterizado por los campesinos principalmente. Campesinos, villanos y los siervos. Los campesinos son hombres libres quienes van a recibir tierras de parte del señor feudal denominado mansos. Los mansos son tierras que reciben los hombres libres, ¿ya? Los campesinos. Pero, así como el señor feudal le da sus mansos, ellos están obligados a ¿qué? Están obligados a trabajar gratuitamente las tierras del señor feudal. ¿Por qué? Porque ese es el compromiso, como dice. Yo te doy tierras, te protejo, siempre y cuando tú, en este caso, logres de una u otra forma, pues, trabajar mis tierras. ¿Te das cuenta? Sea como sea. ¿Ya? Muy bien. Eso es lo que justamente consiste este proceso. ¿Ya? Muy bien. ¿Qué más? Vamos a ver también, jóvenes. Vamos a ver también, jóvenes, que durante este contexto, ¿ya? Los campesinos y los siervos van a pagar impuestos. Aparte de trabajar la tierra, ¿ya? Los campesinos y los siervos van a pagar impuestos. ¿A favor de quién? A favor del señor feudal. ¿Y por qué? Porque justamente los señores feudales eran los propietarios de las tierras. Y si yo estoy viviendo en las tierras del señor feudal, entonces estoy obligado a pagar esos impuestos. ¿Te das cuenta? La contribución de impuestos es necesaria durante esta época del feudalismo. Muy bien. Pregunta del examen entonces. ¿Cuáles son los 3 estamentos que están durante este contexto de la Edad Media o el feudalismo en sí? ¿Cuáles son los 3 estamentos, chicos? El clero, la nobleza y el pueblo, ¿cierto? Clero, nobleza y pueblo.
Profesor, pero yo he visto otros esquemas que la nobleza está por encima del clero. A ver, yo tengo una pregunta. En la Edad Media, ¿cuál es la institución que tiene mayor poder? ¿La nobleza o el clero? ¿Quién tiene más poder en la Edad Media? Sobre todo en el feudalismo. El clero, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el clero lo representan los sacerdotes. Y los sacerdotes están más cerca a Dios. Y como están más cerca a Dios, ellos son quienes van a pues estar en el poder. Por eso es que ponemos ahí al clero a la cabeza de la sociedad. Después del clero colocamos ahí a los nobles. Y finalmente ponemos ahí a los miembros del pueblo, los campesinos. ¿Ya? Muy bien. Pero estos tres estamentos tenían otro nombre. Por ejemplo, los miembros del clero recibían el nombre de oradores. ¿Por qué se llaman oradores? Porque ellos oran por tu alma. Los sacerdotes oran por tu alma. La nobleza, ¿cómo era llamado? Bellatores. ¿Por qué? Porque ellos van a batallar, van a defender, van a proteger a los estamentos. Bellatores. Y el estamento del pueblo es conocido como los laboratores. Los laboratores son aquellos que laboran las tierras, como el caso de los campesinos. Entonces, eso justamente conforma a la sociedad estamental de acuerdo a la Edad Media. Ahora, pregunta de examen. ¿Esta sociedad estamental hasta cuándo predomina? Esta sociedad estamental, jóvenes, predomina hasta la Revolución Francesa. Ojo, hasta la Revolución Francesa del siglo XVIII estaría predominando esta sociedad estamental. Ahora, ¿por qué decimos que esta sociedad estamental son grupos sociales cerrados? Porque, por ejemplo, si tú nacías de un estamento, tus hijos y toda tu familia se va a quedar en ese estamento. Por ejemplo, si naciste en el sector de los bellatores, entonces toda tu familia va a ser parte del sector de los bellatores. Si naciste en el sector del pueblo, los laboratores, entonces toda tu familia va a ser descendiente de estos laboratores. O sea, pregunta, ¿se puede cambiar de estamento? Fácilmente se puede cambiar de estamento. Puedo decir, ya, me voy al segundo estamento, luego al primer estamento. ¿Se puede? No se puede. Ya están distribuidos, ya están determinados, ya están divididos. ¿Te das cuenta? Están divididos por nacimiento. Naces en un estamento, te quedas en ese estamento. ¿Hasta cuándo? Hasta que te mueras. Así es. Y toda tu familia va a seguir en ese estamento. ¿Te das cuenta? Eso es lo que se denomina como la sociedad estamental. Ahora, ¿qué relación hay en esta sociedad estamental? Justamente aquí encontramos este esquema, ¿no? Mira, en este esquema podemos ver a los oradores, bellatores y los laboratores. ¿Quiénes son los oradores? ¿Quiénes son los oradores? El clero, ¿verdad? El clero, muy bien. ¿Quiénes son los bellatores? ¿Quiénes son los bellatores? La nobleza, ¿verdad? La nobleza. ¿Quiénes son los laboratores? Los campesinos, el pueblo, ¿verdad? El pueblo. Muy bien. Ahora mira, aquí encontramos la dependencia de los estamentos. A ver, pregunta, ¿cuál de estos tres estamentos se encarga de proteger a toda la sociedad? ¿Los bellatores, los oradores o los laboratores? ¿Cuál de estos tres se encarga de la protección? Los bellatores, ¿cierto? O sea, la nobleza. La nobleza se encarga de proteger. Muy bien. Entonces ponemos ahí que los bellatores se dedican a la protección. Protección militar. Protección militar. Muy bien. Ahora, ¿quién se encarga de rezar por tu alma? Orar por tu alma. ¿Quiénes oran por tu alma? Los oradores, ¿cierto? O sea, el clero, los miembros de la iglesia, ¿cierto? Ellos se encargan entonces de rogar.
rogar u orar por tu alma. Orar por el alma. Muy bien. Listo. ¿Y quiénes se encargan de trabajar las tierras? ¿Quiénes se encargan de trabajar las tierras? Claro. Ahí encontramos a los laboradores. Ellos, en este caso, labran, laboran las tierras. Ahí está. Entonces, jóvenes, ahí tenemos la relación. ¿Y cómo se da la relación? Pregunta, ¿quién protege? Los vellatores, ¿verdad? Muy bien. ¿Qué dicen los vellatores? Los vellatores dicen, a ver, señores, yo los voy a proteger, yo los voy a defender. ¿A cambio de qué? A cambio que tú, iglesia, ruegues por mi alma, reces por mi alma, y tu pueblo, trabajes mis tierras, trabajes mis reservas. Si tu pueblo trabajas mis reservas, si tu iglesia rezas por mi alma, entonces yo te protejo. ¿Qué dice la iglesia? A ver, señores, yo rezo por el alma de los vellatores a cambio de que me proteja de alguna agresión externa. Yo voy a rezar por el alma de los campesinos, los laboradores, a cambio que estos campesinos trabajen mis tierras, porque yo no sé trabajar mis tierras. Conozco algo, pero no sé de todo. Que los campesinos trabajen mis tierras. Muy bien. ¿Qué dicen los laboradores? Señores, yo trabajo sus tierras de cada uno, a cambio que tú, señor feudal, me protejas y tu iglesia reces por mi alma. Pregunta, ¿hay una relación de codependencia o no? ¿Hay una dependencia entre los tres estamentos o no? Habla. ¿Hay o no hay? Sí, hay una dependencia. Cada estamento depende de uno. ¿Te das cuenta? Hay una dependencia entre los estamentos. Ahora, hay otro detalle. De acuerdo a los impuestos que se van a pagar pues en el Estado, adivina cuál de los tres es el que paga más impuestos. A ver, piensa. ¿Cuál de los tres es aquel que paga más impuestos? Piensa, vamos, piensa. Primer, segundo o tercer estamento. Vamos. ¿Quién paga más impuestos? Primer, segundo o tercer estamento. El tercer estamento, ¿cierto? Yes. Entonces, pregunta. ¿Quién paga más impuestos? El tercer estamento. ¿Ah? Ahora, pregunta. Ese tercer estamento, sí, al momento de pagar los impuestos, estaría pidiendo ¿qué cosa? ¿Qué pide el tercer estamento? ¿Qué le pide a los nobles? ¿Qué le pide a los vellatores? ¿Qué les pide? Protección, ¿cierto? ¿Y qué le pide a la iglesia? ¿Qué le pide? ¿A la iglesia qué le pide? Orar, rogar por sus almas, ¿verdad? Claro, la bendición, ¿cierto? La bendición. Muy bien. Entonces, eso es lo que pasa. ¿Ya? Listo. Ok. Sigamos por aquí entonces. ¿Se entiende, chicos, a qué se le llama sociedad estamental entonces? ¿Se entiende? Habla, ¿se entiende lo que es la sociedad estamental con eso? ¿Sí? Ya, estas son las sociedades estamentales. División por grupos sociales, división por estamentos. Muy bien. Siguiente característica, contradicción personal, señor feudal y siervo. ¿Por qué? ¿Quién es el que tiene tierras? ¿El señor feudal o el siervo? ¿Quién es el dueño de todas las tierras? ¿Quién es el dueño de las tierras? ¿Siervo o señor feudal? Señor feudal, ¿cierto? Así es. ¿Quién no tiene tierras y necesita del señor feudal? El siervo, ¿verdad?
el siervo no tiene tierras y necesita del señor feudal. Ahora, otra característica, todos aquellos que tengan tierras son totalmente poderosos. Recuerden ustedes que el hombre más poderoso es aquel que tiene ¿más qué? El hombre más poderoso es aquel que tiene más tierras, ¿cierto? Más tierras. Muy bien. Y a esa situación donde la nobleza está predominando, se le conoce como la poliarquía. ¿Qué significa poliarquía? Poliarquía significa que la nobleza tiene más poder que el propio rey. Hay reyes que están gobernando Europa, pero vamos a ver que de todos esos reyes, pues la mayoría que va a gobernar va a tener más poder que el propio rey, viene a ser la nobleza. La nobleza está por encima del rey. ¿Por qué? Porque el rey está sufriendo una debilidad política. En el feudalismo, jóvenes, hay una debilidad política del rey. Los que más predominan durante el feudalismo son los nobles. Por eso que a esa situación se le conoce como la poliarquía. La nobleza tiene un mayor auge, un mayor esplendor. ¿Ya? Y este imperio, en este caso, chicos, este feudalismo se da pues producto de la desintegración del imperio. ¿Ya? Producto de la desintegración del imperio carolingio, finalmente pues se da origen a este periodo del feudalismo. Entonces, pregunta, ¿se entiende con estas características? Habla. ¿Se entiende con estas características? Habla ahora, calla para siempre. ¿Se entiende? Muy listo. Hasta ahí. ¿Alguna pregunta? Hasta ahí. ¿Alguna pregunta? ¿Ninguna? Habla. ¿Preguntas? Supongo que muy bien. Listo. Entonces, muchachos, eso es lo que sucede durante este contexto. ¿Ya? Bien. Sigamos. Ya. Origen del feudalismo. Vamos a ver que el feudalismo, jóvenes, se origina producto de ¿qué? Producto de lo siguiente. Primero, se desarrolla el colonato. El colonato, chicos, es una institución ya que se basa en el trabajo agrario. Colonato viene de colonias, como antiguamente se trabajaban las tierras, ya, caracterizando por el agrarismo o el desarrollo agrario. ¿Ya? Este colonato fue un sistema de arrendamiento, o sea, un sistema de alquiler. El latifundista romano parcelaba sus tierras, dividía sus tierras y lo entregaba a un liberto o migrante bárbaro. O sea, el romano no trabaja las tierras, porque el romano es civilizado. Los que van a trabajar las tierras son los bárbaros. Los inmigrantes bárbaros son los que trabajan las tierras a través de los colonatos. Por eso decíamos que bueno, de repente ustedes lo vieron anteriormente, las invasiones bárbaras, ¿ok? No solamente se dan en el siglo V. Realmente los bárbaros ya habían llegado desde el siglo IV a Europa, sobre todo pues al Imperio Romano de Occidente, ya que estos bárbaros en sí llegaron como campesinos y comerciantes. Entonces, como llegaron como campesinos y comerciantes, pues estos bárbaros son los que se van a dedicar al trabajo agrario. ¿Ok? ¿Qué más? Ahora, la costumbre de los colonatos bárbaros era establecer vínculos personales. Es decir, que hay una situación de relación social entre este colonato, entre esta institución. La ruralización.
¿Qué significa ruralización? Significa el trabajo agrario. Es decir, ¿qué predomina más aquí? ¿La ciudad o el campo? Si decimos ruralización, ¿qué predomina? ¿La ciudad o el campo? ¿Qué significa rural? ¿Ciudad o campo? Habla. ¿Ciudad o campo? Rural. Campo, ¿verdad? Todo lo que sea rural significa campo. Entonces vamos a ver que aquí hablamos de una ruralización, es decir, un trabajo campestre, un trabajo en el campo. Ahora, vamos a ver que en el siglo IX, ¿qué es lo que pasa? El Imperio Carolingio se desintegra en el año 843 después de Cristo, producto pues de las discrepancias o producto pues de los desacuerdos que hubo entre los nietos de Carlomagno. Y ese imperio carolingio finalmente se desintegra. ¿Con qué documento oficial? Con el Tratado de Verdún. Pero lo que estaría provocando ese Tratado de Verdún, la desintegración del imperio, es que vengan los bárbaros del siglo IX. Y entre esos bárbaros del siglo IX, ¿a quién encontramos? A ver, en la imagen, ¿quiénes son estos bárbaros que usaban pues una gorra de 2 picos? ¿Quiénes eran? ¿Quiénes eran? ¿Cómo se llaman estos bárbaros que usaban un casco con 2 picos? Los vikingos, ¿no? Claro. De todos esos bárbaros destacan los vikingos. ¿Por qué? Los vikingos ya son los bárbaros más importantes porque se van a encargar de saquear las ciudades, incendiar las ciudades, y además pues estos vikingos en sí, gracias a los asaltos, están pues aumentando sus riquezas. Asaltos, incendios, de esa forma aumentan sus riquezas. Estos vikingos son habitantes del río Sena, ¿ya? Son originales del río Sena y principalmente pues son descendientes de los antiguos bárbaros, de los germanos. Estos vikingos utilizaban sus barcos con tal de navegar pues los 7 mares, ¿ya? Inclusive se cree que estos vikingos fueron los primeros que llegaron a América. Con estos viajes que van a utilizar estos vikingos, ¿ya? Gracias a eso, estos vikingos pues se cree que llegaron a América antes que Colón. Entonces, esa es la situación que estaría caracterizando a los vikingos, ¿ya? Muy bien. Estos vikingos eran llamados también normandos. ¿Por qué le decían normandos? Normando viene del norte, man, hombre, hombres del norte. Son propios del norte de Europa, estos vikingos. Por eso también les decían normandos. Son hombres del norte. Estos vikingos entonces son los pueblos más agresivos que van a asolar a las ciudades. Y producto de esa inseguridad se estaría dando pues la huida de la ciudad al campo. Y en el campo vamos a ver que se va a establecer pues capitulares o decretos oficiales donde se busca mantener la relación del feudo. ¿Qué tipo de relación, profesor? No entiendo. A ver, sucede lo siguiente. Entre las capitulares encontramos el edicto de Merce y el edicto de Kiersey. Edicto de Merce, edicto de Kiersey. El edicto de Merce, jóvenes, se caracteriza ¿por qué? Se caracteriza por establecer los vínculos del vasallaje. El edicto de Merce establece los vínculos del vasallaje. ¿Ya? Ese establece el edicto de Merce, los vínculos del vasallaje. ¿Qué significa? Para que uno se convierta en vasallo,
tenía que hacer méritos a favor del señor feudal. Este futuro vasallo tenía que hacer un homenaje a su señor feudal, demostrándole sobre todo la fidelidad. La fidelidad, jóvenes, era una actitud muy importante que se va pues a mantener durante esta época del feudalismo. Con esa fidelidad, el futuro vasallo le promete al señor feudal que va a ser el único a quien él le sirva. Le va a ser totalmente fiel. A pesar que hayan muchos señores feudales, pues este futuro vasallo le promete al señor feudal serle fiel, ser el único señor feudal que tenga. Pero obviamente, pues, el señor feudal solamente necesita de sus palabras. Chicos, pregunta. Si yo soy el señor feudal y tú me dices, ¿sabes qué? Señor Edgar Pizarro, a partir de este momento yo le prometo, yo le juro de que voy a serle fiel. A ver, imagínate que yo soy el señor feudal. Pregunta, ¿así nomás te voy a creer que vas a serme fiel ante tu supuesta promesa? Habla. ¿Te voy a creer? Lo voy a dudar un poco, ¿no? Ah, así es como las relaciones personales, ¿no? Hay chicos que les prometen a las chicas serle fiel, ser pues las únicas, pero después pues nos enteramos por ahí infidelidades, ¿no? Como el caso de Migashiro, entre otros, ¿no? Pero lo chistoso pues es que en la Edad Media la fidelidad era bastante importante, ¿no? El hombre se caracterizaba por ser fiel, pero no a una mujer, sino a un señor feudal. En esta época la fidelidad más que todo se relacionaba al señor feudal. De eso justamente trataba este proceso de la fidelidad. ¿Ya? Así es. Ahora, después de establecer ese homenaje, el señor feudal le decía lo siguiente: muy bien, ¿quieres ser mi vasallo? Sí, señor. Demuestra. ¿Cómo podía demostrar yo para ser un señor, para ser pues un futuro vasallo ante el señor feudal? Lo que tenía que hacer es lo siguiente. Primero, tengo que proteger con mi vida a mi señor feudal. Si yo veo que mi señor feudal está siendo atacado, entonces yo tengo la obligación de ¿qué? Tengo la obligación de protegerlo. Así me cueste la vida, así me hieran, ¿ya? Yo tengo que proteger a mi señor feudal. ¿Por qué? Porque yo le prometí. ¿Qué cosa le prometí a mi señor? Serle fiel y sobre todo defenderlo. Así que por lo tanto, yo si veo que mi señor feudal está siendo amenazado, si veo que mi señor feudal está siendo atacado, con mi vida tengo que defenderlo, sea como sea. De esa forma, el señor feudal pues veía realmente quién le era fiel y quién no. Porque en esa época, chicos, la fidelidad se demostraba. La fidelidad no solamente son palabras, la fidelidad se demuestra. Por eso que ahí aparece la famosa frase hechos y no palabras. ¿Has escuchado la frase hechos y no palabras? Ah, esa frase hechos y no palabras, ¿qué significa? Significa que si yo prometo algo, tengo que cumplirlo. ¿Cómo lo cumplo? Demostrando que estoy haciendo ese algo. Bueno, de esta forma entonces estaría demostrando mi fidelidad. ¿Te das cuenta? De esa forma. Con pruebas, así es. ¿Se entiende entonces, chicos? Estas actitudes relacionadas a la fidelidad ante el señor feudal. ¿Se entiende con eso? ¿Sí? Ya, muy bien. ¿Qué más? Entonces, yo protejo al señor feudal con mi vida. Yo al señor feudal también, pues, le demuestro, ¿ya? Le demuestro que soy fiel, ¿ya?
No hay más señor feudal que el mío nada más. Hay un solo señor feudal. ¿Ya? Así es. Pero también le tengo que dar buenos consejos, porque el señor feudal, pues, como es una autoridad, necesita de consejos. Entonces, yo también tengo que darle consejos. Pregunta, ¿y si yo cumplo con todos esos requisitos, el señor feudal me va a premiar o no? Habla, si yo cumplo con todos estos requisitos, ¿el señor feudal me va a premiar o no? Por supuesto. ¿Con qué me premia el señor feudal si le he demostrado serle fiel? ¿Qué me va a entregar? ¿Qué me entrega en el feudalismo? Tierras. Así es, tierras. Y estas tierras, para mí, ¿son o no son beneficios? Habla. Estas tierras, para mí, ¿son o no son beneficios? Sí, son beneficios. ¿Te das cuenta? Entonces, esos son los vínculos del vasallaje. ¿Me dejo entender entonces de qué trata el edicto de Merce? ¿Me dejo entender de qué trata el edicto de Merce? Busca oficializar todos los vínculos del vasallaje. ¿Se entiende con eso? Habla. ¿Se entiende? Muy bien. Ahora, el edicto de Kiersey. ¿De qué trata el edicto de Kiersey? El edicto de Kiersey nos habla acerca de la herencia de los feudos. Herencia de los feudos. O sea, ¿qué significa, profesor? Me estoy refiriendo a quién hereda mis feudos. A ver, pregunta, imagínate que tú eres un señor feudal y tienes 5 hijos. Escucha, tienes 5 hijos. Pregunta. Este padre, cuando fallezca, ¿ya? Estaría garantizando, pues, la herencia de sus feudos. Pero la pregunta es, ¿en quién confía el padre? ¿En cuál de los hijos confía el padre para heredarle todas sus tierras? ¿En cuál de todos? ¿Te pones a pensar en cuál de todos o no? ¿Lo sospechas o no? Exacto. Estamos hablando del hijo mayor, el primogénito, ¿verdad? Así es. En esta época, chicos, se cumplía el mayorazgo. ¿Qué significa mayorazgo? El hermano mayor es aquel que administra los feudos de su padre. ¿Solo el hermano mayor? Sí. ¿Qué, profe? ¿Y los demás hijos? Bueno, depende de la voluntad del mayor. Si el mayor tiene la voluntad de repartirle algo a sus hermanos, pues bien, ¿no? Bien por él. Y si no lo hace, profe, no pasa nada. ¿Por qué? La herencia de feudos, ¿a quién más le beneficia? ¿A todos los hijos o al hijo mayor? ¿A quién beneficia más? Al mayor. Claro, se cumple el mayorazgo. Y si el mayor no decide repartir los feudos con sus hermanos, legalmente está incumpliendo algo, legalmente lo van a censurar. No. ¿Por qué? Porque las leyes lo protegen. Las leyes dicen, solamente el mayor es aquel que recibe la herencia del padre. Y depende del mayor si es que éste le entrega algo a sus hermanos. Ahora, yo te hago una pregunta. ¿Qué crees que le van a pasar a la mayoría de hermanos que no repartían las tierras, que no repartían la herencia de sus padres? ¿Qué crees que le pasaba al mayor? Piensa. ¿Qué le pasaba? ¿Sabe qué le pasaba al hijo mayor? Lo asesinaban, lo mataban, ¿ya? Lo mataban, ¿por qué? Porque no repartió la herencia de sus padres, por ser egoísta,
por pensar en él mismo, lo mataban. Y de esa forma se trataba pues de repartir nuevamente esta herencia. Entonces, pregunta, ¿había una buena relación entre hermanos en esa época? ¿Había una buena relación entre hermanos? ¿Sí o no? No, ¿verdad? Con lo que estoy diciéndote, pues podemos ver de que no hay una buena relación. Por eso es de que muchos en el derecho, pues, dudan acerca del lazo de hermandad, ¿no? A veces los hermanos, pues, cuando son chiquitos, son lindos, ¿verdad? Pero cuando ya son adultos, se vuelven ambiciosos, ¿no? Se vuelven malcriados y cambia la situación, ¿verdad? Y tú sabes, pues, en historia, que los hermanos siempre han cometido delitos, ¿no? ¿Sí o no? Habla, ¿sí o no? Claro. Ejemplo, profesor, Huáscar y Atahualpa. ¿Te acuerdas qué pasó entre Huáscar y Atahualpa? Las guerras civiles, ¿no? La ambición por el poder. Rómulo y Remo, que también eran hermanos. Rómulo termina asesinando a Remo, con tal de ser el rey de Roma. ¿Verdad? Los hermanos Ayar encerraron a Yarcachi. Caín termina matando a Abel. Entonces, en la historia, jóvenes, y en la mitología, pues, los hermanos en sí no han sido, pues, muy buenos relacionados debido, pues, a la avaricia y al egoísmo. Cada uno lucha por sus intereses. Entonces, en la Edad Media, pues, no había una buena relación entre hermanos. Así es. Entonces, pregunta, ¿la herencia de los feudos al final, quién lo recibe? ¿Quién recibe la herencia de los feudos? El hijo mayor, ¿cierto? O sea, el primogénito. Nadie más que el primogénito. Pregunta, ¿y le pueden obligar al hijo mayor repartir su patrimonio, repartir su herencia? ¿Pueden amenazarlo? ¿Le pueden decir algo? No, porque la ley lo ampara, ¿sí o no? Así es. Solamente el mayor era aquel que recibía el patrimonio. Muy bien. Entonces, eso es lo que pasa. Ahora, algunos me dirán, profesor, usted me ha hablado hijo mayor. Supongo que solamente será el varón. Sí. Aparte de ser el hijo mayor, jóvenes, tenías que ser varón, macho. ¿Ya? Y la mujer, profesor, hay un problema. ¿Cuál es el problema, profesor? El padre, antes de morir, si tenía hijas, ¿qué tenía que hacer? Buscarles un esposo. O sea, tenía que casar a las hijas. La obligación de las hijas es que acepten el esposo que el padre les impone. Los padres, entre ellos mismos, negociaban los matrimonios. Desde que ya los niños tenían 7 u 8 años, entre los padres, ya pues preparaban todo para un posible matrimonio de pubertos, de jóvenes. De verdad, chicos. Los padres casaban a los hijos a muy temprana edad. Ellos mismos intervenían en estos matrimonios. ¿Ok? Sobre todo con la mujer. La mujer tenía que tener un esposo, así tenga la misma edad o sea mayor que la mujer. Y si no quiere, profesor, bueno, pues si no quiere, eran encerradas en un convento a vestir santos. Esa era la tradición. Profesor, machismo. Bueno, sucedió en esa época. Entonces, muchachos, ahí podemos ver de que ¿quién es más privilegiado en esa época? ¿El varón o la mujer? ¿Quién es más privilegiado? El varón, ¿cierto? El varón. Así es. El mayorazgo entonces establece que el hijo mayor sea el que herede la herencia de su padre o el patrimonio de su padre, las tierras de su padre,
y además tenía que ser pues varón, mientras que la mujer tenía que ser destinada para un esposo. ¿Te das cuenta? Eso es lo que pasaba. Entonces, ¿se entiende este edicto de Kiersey? Habla. ¿Se entiende este edicto de Kiersey? ¿Sí? Muy bien. Eso es lo que pasa. ¿Ya? Muy bien. Listo. Vamos entonces por aquí con los elementos. De acuerdo a los elementos del feudo encontramos lo siguiente. El feudo es el beneficio sobre la posesión de la tierra. ¿Ya? El señor feudal es el propietario del feudo. ¿Ya? El vasallo es el beneficiario, el que se beneficia del feudo. ¿Ya? Los vasallos son hombres libres que quieren tener un vínculo nobiliario. Y para que puedan convertirse en vasallos tenían que hacer muchos méritos para que el señor feudal termine invistiéndolos como nobles. Y los siervos son campesinos, campesinos que trabajan en los feudos. Cuando el señor feudal repartía los feudos, los repartía con todo y campesino. ¿Ya? Así es. Eso es lo que pasa. ¿Ya? Entonces ahí tenemos al señor feudal, quien era pues el propietario del feudo, ¿ya? A pesar que el rey es el dueño de toda la nación, el señor feudal es el noble que administra las tierras y es aquel que reparte tierras. ¿Te das cuenta? Y a esas tierras repartidas se le conoce como los feudos. Y encontramos tres tipos de tierras. La reserva señorial. Pregunta, ¿esta reserva señorial para quién es? ¿Para los campesinos? ¿Para el señor feudal? ¿O para la iglesia? ¿A quién corresponde la reserva señorial? ¿A quién le pertenece? Reserva señorial. ¿A quién le pertenece? Repito, reserva señorial. ¿A quién le pertenece? ¿A la iglesia, al señor feudal o a los campesinos? ¿A quién le pertenece? Al señor feudal. Así es. Entonces, la reserva señorial, ¿a favor de quién es? A favor del señor feudal. Mansos. ¿Qué son los mansos? Los mansos son tierras. ¿A favor de quiénes? Campesinos. ¿Ya? Los mansos son parcelas de tierra. Son latifundios que reciben los campesinos. ¿A cambio de qué? A cambio de trabajar la reserva señorial. Las tierras del señor feudal. Y las tierras comunales es lo que se encuentra entre toda la comunidad. No le pertenece a una familia, le pertenece a toda una aldea. Toda una aldea trabaja esas tierras comunales. ¿Se parece a la época inca o no? Ey, ¿se parece a la época inca o no? Pregunta, ¿cómo se llaman las tierras comunales que trabajaban los incas? Los jatunrunas, por ejemplo. ¿Cómo se conocen esas tierras comunales? ¿Mitad? No, la mitad es el trabajo obligatorio. He dicho tierras, ¿ah? ¿Cómo se le dice a las tierras comunales? Vamos. ¿Cómo se le dice? Sapsi. ¿Ya? Sapsi. En el feudalismo, entonces, encontramos... Gracias. Hay un tampico abajo. Pregunta. Entonces, en el feudalismo, encontramos ahí las tierras comunales, conocido también en la época inca como sapsis. ¿Ya? Muy bien. Listo. Pregunta, en la época inca, ¿quién repartía las tierras? ¿Quién repartía las tierras a los ayllus, a las familias? ¿Quién lo repartía? Gracias. ¿Sacerdote? No. Chicos, ¿quién reparte las tierras en la época inca?
Uy, ay, ay. ¿Cómo se llamaba el jefe de los Ayllus? Jefe de Ayllus, Curaca, muy bien, el Curaca, así es. El Curaca reparte las tierras. Pregunta, en el feudalismo, mientras el Curaca reparte las tierras, en el feudalismo, ¿quién reparte las tierras? Repito, mientras en los incas el Curaca reparte las tierras, en el feudalismo, ¿quién reparte las tierras? El señor feudal. Muy bien. ¿Ya? Una pregunta. ¿Los Hatunrunas solamente trabajaban las tierras del Inca? No, ¿verdad? También trabajaban las tierras de los sacerdotes, ¿sí o no? Claro. Entonces, profesor, ¿y qué tiene que ver con Historia Universal lo que me está diciendo? Tiene mucho que ver, porque la pregunta es, ¿la situación feudal se parece o no a la situación inca? Habla. ¿Se parece o no? Claro, se parece. Hay una relación. ¿Estamos? Muy. ¿Se entiende? Habla. ¿Se entiende? Ya, muy bien. Listo. Ahí tenemos, chicos, un esquema de cómo estaba distribuido el feudalismo. El castillo. Pregunta, ¿quién crees que vive en el castillo? ¿El presidente? No, ¿verdad? ¿Quién vive en el castillo? El señor feudal. Muy bien. ¿Ya? Entonces, en el castillo, ¿quién vive? El señor feudal. Las aldeas. ¿Quiénes viven en las aldeas? Los campesinos, ¿verdad? Campesinos. Muy bien. El pueblo, ¿no? ¿Esta reserva señorial son tierras de los campesinos o del señor feudal? Claro, son tierras del señor feudal. Pregunta, ¿un campesino podía sacar algo de esa reserva señorial? ¿Se podía comer algo? No, ¿verdad? Claro. Esta reserva señorial le pertenece al señor. Nadie puede tocar nada. Es como el caso de las tierras del Inca. Se trabaja las tierras del Inca y nadie puede tocar nada. ¿Te das cuenta? Claro. Las tierras comunales, ¿quiénes trabajan? ¿Los campesinos o lo trabajan los señores feudales? ¿Quiénes trabajan las tierras comunales? Los campesinos, ¿no? Claro. Entonces pregunta, ¿los señores feudales trabajaban las tierras realmente? Sea reserva señorial o sea castillo. No, ¿verdad? El señor feudal no trabaja, chicos. El señor feudal solamente es una autoridad. Ellos no trabajan en el campo. ¿Te das cuenta? Muy bien. Ahora, pregunta, ¿cómo se llaman las tierras que recibían los campesinos de parte del señor feudal? ¿Cómo se llaman las tierras que recibía el campesino del señor feudal? Mansos, ¿verdad? Mansos, muy bien. Ahora, la pregunta es, ¿a cambio de qué el señor feudal le entregaba mansos? ¿A cambio de qué? ¿A cambio de qué el señor feudal le entregaba mansos? A cambio de mano de obra, muy bien. O sea, trabajar las tierras de quién?
¿De quién tenía que trabajar las tierras? Del señor feudal. Así es, del señor feudal. Entonces, el señor feudal entrega mansos a los campesinos a cambio de que ellos trabajen sus tierras de forma gratuita o de forma tributaria, o sea, le van a pagar a los campesinos por trabajar las tierras. Gratuita o remunerada. Gratuita, ¿no? Claro. Ellos están obligados a trabajar las tierras del señor feudal. Tiene que ser gratuito. Entonces, ¿se entiende este esquema que está aquí? Hey, ¿se entiende este esquema? Muy bien. Listo. San Marcos preguntó acerca de esto. San Marcos puso ese ejemplo, puso esta imagen y dijo, ¿no? De acuerdo a la imagen, indique qué relación es correcta. Y la respuesta era pues que los campesinos trabajaban gratuitamente las tierras del señor feudal. Ya, eso es lo que pasaba. Muy bien. ¿Qué más? Bueno, ahí tenemos justamente la distribución social con respecto pues al feudalismo, condiciones, división, entre otros, la vida, por ejemplo, de cada estamento. ¿Ya? Ahora encontramos aquí las ceremonias. Para realizarse, chicos, el vasallaje, encontramos dos tipos de ceremonias. Encontramos el homenaje y la investidura. Chicos, ¿qué significa homenaje? Petición por feudos o entrega de feudos. ¿Qué es homenaje? Vamos, ¿qué es homenaje? ¿Petición o entrega? Chicos, ¿qué es homenaje? ¿Petición o entrega? Petición, ¿cierto? Claro. Ponemos ahí entonces que el homenaje es la petición. Muy bien. Mientras el homenaje es la petición, ¿qué será la investidura? Mientras el homenaje es la petición, ¿qué será la investidura? La entrega. Así es. Entonces, homenaje esa petición como investidura esa. Homenaje esa petición como investidura esa entrega. ¿Cierto? Entrega. Muy bien. Entonces, el homenaje consiste en jurar la fidelidad al señor feudal para que el señor feudal te pueda nombrar como un vasallo. Y cuando ya cumplías todas las peticiones, cumplías los requisitos, como quien dice, el señor feudal te recompensaba entregándote tierras. Te entregaba un puñado de tierras en tus manos o te entregaba una bolsita con una ramita que representa el feudo. O también te entregaba pues un anillo. Los anillos también representaban poder. No solamente representa el matrimonio, el anillo representa poder. Entonces, de esa forma el señor feudal entregaba las tierras, ¿ya? Como símbolo del feudo. ¿Te das cuenta? Muy bien. Entonces, si yo te pongo la imagen 1, donde vemos aquí que este hombre está arrodillado, prácticamente besando las manos del señor feudal, ¿qué ceremonia es? ¿Homenaje o investidura? ¿Qué ceremonia es esta, chicos? Donde este hombre está arrodillado besando las manos de este señor feudal. ¿Qué sería? ¿Homenaje o investidura? Ojo, le está besando las manos, está arrodillando, ¿ah? ¿Qué sería? ¿Homenaje o investidura?
Homenaje. Homenaje. ¿Por qué? Podemos ver que el señor le ha entregado algo. Pregunta, ¿algo le ha entregado el señor feudal a este hombre? No, sí o no, todavía nada. Solamente le está besando las manos, ¿cierto? Claro, entonces este es el homenaje. Aquí vemos que el señor feudal coge su espada y le está haciendo la señal de la cruz en su espalda, conocido como el espaldarazo. ¿Qué sería esto? ¿Homenaje o investidura? ¿Qué sería? Cuando le hace señal de la cruz, lo nombra como noble. Entonces, si lo nombra como noble, ¿qué sería? ¿Homenaje o investidura? Investidura, ¿no? Claro, investidura. Investidura significa entrega. ¿Ah? Muy bien. Listo. Entonces, en la época feudal encontramos el trabajo agrario, ¿ya? Utilizando animales de carga como los bueyes. Los bueyes eran utilizados en el trabajo de carga, ¿ya? Bien. Trabajo agrario, ¿sí? También habían otras ceremonias, ¿sabes? Por ejemplo, el espaldarazo. El espaldarazo servía para nombrar caballeros, caballeros medievales, pero estos caballeros tenían que ser vasallos. ¿Qué más? Las justas, enfrentamientos entre caballeros. ¿Ya? Muy bien. Listo. Ahora, vamos a ver por aquí las obligaciones del tercer estamento. De acuerdo a las obligaciones del tercer estamento, encontramos los impuestos que pagan los siervos y campesinos. La corvea, por ejemplo, es el trabajo gratuito. Los campesinos tenían que trabajar gratuitamente las tierras del señor feudal. La gabela o banalidad es el pago por utilizar algunos objetos del señor feudal. Por ejemplo, por usar el horno del señor feudal, pagaban una gabela. Por usar el puente del señor feudal, pagaban la gabela. Por usar los molinos del señor feudal, pagaban la gabela. ¿Me entiendes? La gabela entonces consiste en pagar un tributo por utilizar diferentes objetos que le pertenezcan al señor feudal. ¿Qué más? Portón o feudo, portazgo, por pasar justamente el portón del feudo. Por pasar un puente, se pagaba el pontazgo. Por pasar de un feudo a otro feudo, ¿qué se pagaba? Peaje. Los caminos. ¿Te das cuenta? O sea, en castellano, chicos, los siervos pagaban todo, ¿sí o no? Chicos, pregunta, ¿los siervos pagaban todo, sí o no? Claro, los siervos pagan todo. Por eso que los siervos vivían en la miseria. De tanto pagar impuestos, los siervos viven en la miseria. A veces había momentos que ya no sabían de dónde sacar monedas. ¿Qué le hacía, chicos, el cobrador de impuestos al hombre que no pagaba impuestos? ¿Qué le hacía? ¿Qué le hacía el cobrador de impuestos al hombre que no pagaba tributo? ¿Qué le hacía? Piensa, ¿qué le hacía? ¿Sabes qué le hacía? Los golpeaba, los torturaba. A veces los campesinos, chicos, escondían su dinero en la parte más profunda de su ropa. Los cobradores de impuestos, ¿ya? Molestos, golpeaban al hombre y le arrebataban todo para quitarle su dinero. Y si no tenía nada que dar, entonces lo metían a la cárcel. Lo mandaban preso por no pagar impuestos. ¿Te das cuenta? De verdad que la situación feudal era bastante fea, sobre todo para los campesinos.
porque vivían en la miseria, chicos, en la pobreza. ¿Te imaginas vivir en la época feudal como un campesino? ¿Te imaginas o no? ¿Te gustaría vivir en la época feudal como un campesino? No, ¿verdad? Es horrible. También encontramos la pernada, chicos. La pernada es cuando el señor feudal pasaba la primera noche con la esposa del campesino recién casado. La pernada afectaba la intimidad de los campesinos recién casados. Eso era la pernada. ¿Te das cuenta? Así es. Entonces, había bastante abuso, ¿no? ¿Había abuso o no había abuso en el feudalismo? Hablan. ¿Habían abusos o no? Por supuesto. Eso es lo que pasa. Muy bien, ahora vamos a ver que después de este feudalismo se estarían dando las cruzadas. Las cruzadas, chicos, vienen a ser campañas militares o enfrentamientos entre los cristianos católicos versus los musulmanes. ¿Ya? Las cruzadas se llaman así al enfrentamiento militar que realizan los caballeros que se ponen una cruz, se pintan una cruz en el pecho y en su escudo, ya quienes se van a enfrentar contra los musulmanes. ¿Y por qué razón se dan las cruzadas? Las cruzadas se estarían dando porque se busca recuperar la tierra sagrada. Pregunta, para los cristianos, ¿cuál es la tierra sagrada que existe? ¿Cuál es la tierra sagrada? Jerusalén, ¿cierto? Claro, Jerusalén es la tierra sagrada. Entonces, vamos a ver de que estos cruzados van a enfrentarse contra los musulmanes, ya que exigen recuperar la tierra de Jerusalén. Y la pregunta es, ¿y para los musulmanes, por qué las cruzadas en sí se dan? ¿Y por qué los musulmanes o los árabes también protegen a Jerusalén? ¿Por qué es importante Jerusalén para los árabes? Y eso te dije la semana pasada. ¿Por qué? Claro, muy bien. Porque Mahoma asciende a los cielos desde Jerusalén, ¿sí o no? Claro. Entonces, la razón en que Jerusalén es importante para los musulmanes se debe pues a que Mahoma asciende a los cielos de Jerusalén. Entonces la pregunta es, ¿Jerusalén es importante únicamente para los cristianos? ¿Sí o no? No, ¿verdad? Jerusalén es importante para ambos, ¿cierto? Tanto para cristianos como musulmanes, ¿cierto? Muy bien. Eso es lo que va a pasar entonces. Pregunta del examen. ¿Quién dirige las cruzadas? Estas cruzadas fueron dirigidas por el Papa Urbano II. ¿Ya? ¿Qué es lo que pasa? Supuestamente, chicos, ¿ya? Supuestamente, ¿ya? La causa es recuperar Jerusalén. Pero el Papa Urbano II, ¿por qué dirige las cruzadas? ¿Sabes por qué lo dirige? Porque el Papa Urbano II quería más tierras. Pregunta, ¿el feudalismo dónde se ha desarrollado? ¿En Europa Occidental o en Europa Oriental? ¿Dónde se ha desarrollado el feudalismo? Habla. En Europa Occidental, ¿cierto? Claro, ahí se ha desarrollado el feudalismo. Pregunta, ¿y en caso de Oriente, había feudalismo en Oriente? ¿Había feudalismo en Oriente? No, así es, no había feudalismo en Oriente. Entonces el Papa Urbano II, ¿qué es lo que quiere? Lo que quiere son tierras en Oriente, tierras orientales. Eso es lo que quiere. Quiere tierras orientales. Pero pregunta, ¿quiénes controlan estas tierras orientales? ¿Quiénes controlan estas tierras orientales? ¿Quiénes son los comerciantes de Oriente?
Chicos, los comerciantes de toda la Edad Media, ¿quiénes eran? Los árabes, muy bien. Los árabes son los comerciantes, los que tienen tierras en Oriente. Por lo tanto, el Papa tiene la intención de recuperar Jerusalén o quitarle tierras orientales a los árabes. ¿Cuál es la intención del Papa Urbano II? ¿Recuperar Jerusalén o quitarle tierras en Oriente a los árabes? Quitar, ¿verdad? Quitarle tierras orientales a los árabes. Entonces, por eso es que se dan las cruzadas. ¿Te das cuenta? ¿Se entiende con eso o no? Habla, ¿se entiende? Ya, muy bien. Las cruzadas, chicos, fueron 8 enfrentamientos, de las cuales 7 fueron verdaderas y una fue falsa. ¿Cuál fue falsa? La cuarta cruzada. En la primera cruzada, en la etapa popular, los cristianos son derrotados por los musulmanes. ¿Por qué? Porque estos musulmanes humillaron y masacraron a los campesinos, porque solamente habían ido puros campesinos. La pregunta es, ¿los campesinos tenían experiencia en la pelea? ¿Tenían experiencia militar los campesinos? No, ¿verdad? No tienen experiencia militar. Por eso que fueron masacrados. En la etapa señorial destaca el señor Godofredo de Bollón. Y sería Godofredo de Bollón quien finalmente logra derrotar a los musulmanes y logra recuperar Jerusalén. Godofredo de Bollón, entonces, Godofredo de Bollón recuperó Jerusalén. ¿Ya? Por lo tanto, si decimos que Godofredo de Bollón recuperó Jerusalén, ¿sería un triunfo o un fracaso para los cristianos? ¿Qué sería? Triunfo o fracaso. Triunfo, ¿verdad? Si decimos que Godofredo de Bollón recupera las tierras, ¿ok?, de Jerusalén, entonces es un triunfo. Pero ¿sabes qué? Fue el único triunfo. Porque, chicos, después de la primera cruzada, las demás fueron un fracaso. Las demás cruzadas fracasaron. Prácticamente, chicos, las cruzadas provocaron una fuerte crisis al feudalismo. ¿Por qué? Porque generaron grandes fracasos. Hay muchos fracasos que tuvo, en este caso, las cruzadas. Y los más perjudicados fueron los cristianos. ¿Por qué? Porque al final los árabes se quedaron con Jerusalén. Y por esa razón es que estas cruzadas representan un fracaso. ¿Te das cuenta? Pregunta entonces, ¿las cruzadas a nivel general representaron un éxito o un fracaso para los cristianos? ¿Qué representaron las cruzadas en general? Un fracaso, ¿cierto? Fracaso porque los cristianos al final fueron derrotados, ¿no? Entonces tenemos el mapa de cómo se desarrollan pues las cruzadas. La cuarta cruzada, ¿por qué se llama falsa? Porque en lugar de enfrentarse los cristianos con los musulmanes, se realizaron la venta de mercancías, o sea, se dedicaron a vender sus productos. Por eso le dicen cruzada comercial. O sea, en lugar de enfrentarse contra los musulmanes, se pusieron a vender sus productos. Por eso que la cuarta cruzada es una falsa cruzada. ¿Les cuento? ¿Qué consecuencia trajo las cruzadas? La consecuencia que trajo las cruzadas es que se reactiva el comercio entre Oriente y Occidente. ¿Ya? Vamos a poner entonces por aquí que la consecuencia, chicos, ya ponemos aquí la consecuencia, lo voy a anotar. Consecuencias. A ver. Consecuencias. Las consecuencias son las siguientes. Primera, encontramos aquí la reactivación comercial. Reactivación comercial entre Oriente
y Occidente. ¿Ya? Oriente y Occidente, chicos, logran tener un vínculo comercial. ¿Con qué ciudad? Con la ciudad de Constantinopla. Constantinopla fue el puerto comercial donde los europeos y asiáticos comercializaban. Los asiáticos traían productos como las especias a favor de los europeos. Los europeos compraban estas especies. ¿Qué más? Se da la debilidad y crisis del feudalismo. ¿Ya? Debilidad y crisis del feudalismo. ¿Qué más? Predominio de las ciudades comerciales. Ciudades comerciales, ¿de dónde? Comerciales de Italia. Chicos, las ciudades comerciales de Italia se volvieron muy importantes y entre ellas encontramos a Venecia. Venecia, chicos, se convierte ya en la potencia mundial, ya que en Venecia se encontraban grandes comerciantes. Por eso ponemos ahí predominio de ciudades comerciales de Italia. ¿Ya? ¿Qué más? Desprestigio de la iglesia. La iglesia sufre un desprestigio, porque por culpa de la iglesia, por culpa del Papa, se dieron estas cruzadas. Pregunta, y al final, ¿estas cruzadas representaron un fracaso o un éxito? ¿Qué representaron las cruzadas? ¿Fracaso o éxito? Fracaso. Bueno, ¿ya? Muy bien. Listo. Entonces, chicos, esto sería con respecto a la clase del día de hoy. ¿Ya? Muy bien. Vamos a pasar entonces a la dirigida rapidito para ver las claves. ¿Ya? Vamos a pasar las claves. A ver. A ver. Vamos a ver. Número 1 dice, ¿se puede ver la pantalla? ¿Se puede ver la pantalla? Confirma. ¿Se ve? Ya, ok. A ver, dice, la base de la estructura económica y política del feudalismo fue la... Lúcete. ¿Cuál fue la base económica? La posesión de las tierras. Muy bien. ¿Cuál es la clave? La E, ¿verdad? Propiedad territorial. Correcto. 2. El tributo campesino entregado de manera de prestación personal. ¿Cómo se llama la mano de obra que realizaban los campesinos a favor del señor feudal? ¿Banalidad? ¿Seguro? Prestación personal significa mano de obra. Banalidad son tributos excesivos. La corvea, muy bien. ¿Te acuerdas qué significa la corvea? Trabajo gratuito, ¿sí o no? ¿Y ese trabajo gratuito es o no es una prestación personal? Habla. Eso no es. Claro, es una prestación personal. ¿Ya? Muy bien. 3. En la Edad Media, el acto por el cual el señor le daba al vasallo algún objeto como un terrón de tierra o un anillo se denomina, ¿cómo se llama esa ceremonia? Investidura. Muy bien. Investidura. 4. El principal impuesto pagado por la feligresía a la Iglesia Católica se denomina. Feligreses son los creyentes, ¿ah? ¿Cómo se llama el impuesto que se paga a la iglesia? Bueno, eso tú lo sabes, obviamente, por cultura general. Se conoce como el 10, ¿verdad? El 10% a favor de la iglesia. Correcto, muy bien. 5. A ver, dice, la universidad más antigua de la historia occidental es, bueno, ahí intentamos a la Universidad de Bolonia, ¿ya? La Universidad de Bolonia se encuentra en Italia y fue la universidad más antigua. ¿Por qué? Porque se fundó en el año 1088. Por eso fue la más antigua. 6. Las cruzadas fueron movimientos del medioevo que tuvieron como una de sus causas. Causa de las cruzadas.
¿Cuál sería? Causa de las cruzadas, chicos. Pregunta. Dice que tuvieron como una de sus causas. ¿Cuál es la causa? Claro, la lucha religiosa entre la Iglesia Católica y el Islam, ¿no? Esa es una de las causas. Pero la más importante, ¿cuál es? ¿Recuperar Jerusalén o obtener tierras en Oriente? La más importante es recuperar Jerusalén o obtener tierras en Oriente. Tierras en Oriente, ¿no? Claro, muy bien. Listo. 7. Entre los objetivos religiosos de los cristianos en la Guerra de las Cruzadas se encontraba recuperar la ciudad de... Uy, qué fácil. ¿Cuál es? Jerusalén, ¿verdad? Muy bien. 8. Una vez que los señores feudales obtuvieron el control de Jerusalén, Edesa y Antioquía, tras la primera guerra de cruzadas, se estableció un sistema de defensa. Y aquí encontramos a los templarios. ¿Quiénes eran los templarios? Los templarios eran soldados que defienden las tierras de Jerusalén. Son los soldados que tienen la cruz en su pecho. ¿Viste los soldados que tenían cruz en el pecho o no? Hey, ¿viste los soldados que tenían cruz en el pecho o no? Ya. A esa orden se le llama la orden de los templarios. Ellos son los templarios. ¿Ya? Muy bien. 9. Único monarca europeo que mantuvo el conflicto contra los musulmanes en la denominada Cruzada de los Reyes. Ya. Aquí encontramos, señores, a Ricardo Corazón de León. ¿Ya? Ricardo Corazón de León era rey de Inglaterra. Y él justamente trata de llegar a un acuerdo con Saladino. Y Saladino le ofrece pues una pequeña parte de Siria para que pueda ingresar a Jerusalén. Y la número 10 dice, el objetivo principal de las acciones armadas fue tomar la ciudad de Constantinopla para beneficiar a los comerciantes italianos. Esto se produjo durante... ¿Cuál fue la cruzada comercial? ¿Cuál fue la falsa y la cruzada comercial? La cuarta, muy bien. La cuarta. Listo, jóvenes. Entonces, ahora sí, ahí tenemos todo con respecto a las clases. Muy bien. Miss, consulta. ¿Los chicos tienen temático? Ya, porque el temático está en el internet. Temático